Bien, ahora les grabo la segunda parte de la fisiología de la sangre. Vamos a hablar de los factores de la coagulación, ¿sí? Y las vías por las cuales se producen estos factores, ¿sí? Como antes habíamos dicho, había dos vías, una vía extrínseca cuando el daño es externo y una vía intrínseca cuando el daño o el cambio de la lisura del vaso sanguíneo se da a nivel interno. Eso puede deberse al colesterol o ateroma, que es el principal causante del infarto o el ACV. Bien, lo más importante son los factores de coagulación. Y vamos a estudiar 13 factores de coagulación. Tenemos el fibrinógeno, primer factor, la protrombina, ¿sí? El 3, la tromboplastina tisular o tromboplastina hística, el calcio, factor 4, el 5, la proacelerina o la SIL, el sexto, que no tiene un nombre, no tiene una característica ni una función específica, el 7, la proconvertina, el 8, el antihemolítico A, el 9, el antihemolítico B, el 10, el factor Stuart-Prower, el 11, el antihemolítico C, el 12, el factor de contacto y el 13, el factor estabilizador de la fibrina. Bien, vamos a empezar por la vía extrínseca. Como ya dijimos, es cuando el daño es externo. ¿Cuál es el factor que se activa primero? La tromboplastina tisular, el factor 3. ¿Por qué? Porque el daño es a nivel del tejido vascular, ¿sí? Entonces, este es el primer factor que se libera y ese va activando al calcio, factor 4, luego al factor 7, la proconvertina, luego al factor 10, el factor Stuart-Prower, luego al 5, la proacelerina, luego al factor 2, la protrombina, y esta se transforma en trombina. Luego está activa el factor 1, el fibrinógeno, para que se transforme en fibrina. Pero ¿qué pasa con esa fibrina? Es laxa, no tiene consistencia, no tiene dureza, no tiene estabilidad. Entonces ahí se activa el factor 13, el factor estabilizador de la fibrina, que le va a dar la consistencia a la fibrina o a la costra que va a formar el tapón plaquetario. ¿Sí? Ese es lo que se le llama fibrina densa. ¿Sí? Bien, para que lo puedan estudiar y memorizar, a veces lo tienen que armar como frase o como oraciones. ¿Sí? En la vía extrínseca se libera tromboplastina hística o tisular, factor 3, este libera calcio, este a su vez activa la proconvertina, el factor 7, este activa el factor 10, el factor Stuart-Prower, luego a la proacelerina, factor 5, esta activa a la protrombina, factor 2, y luego esta se transforma en trombina. Una vez, ¿sí? Una vez que se transforma en trombina, esta se activa el fibrinógeno, el factor 1. ¿Para qué? Para que se transforme en fibrina, pero esa sí, fibrina es muy laxa, no tiene una consistencia, y ahí entra el factor 13. Factor estabilizador de la fibrina que le da la característica densa, formando lo que se le llama, ¿sí? Costra o tapón plaquetario. Bien, después tenemos una vía intrínseca, cuando el daño es interno, cuando el cambio de la lisura se ve a nivel interno, ¿sí? Y puede verse a la acumulación de colesterol o vulgarmente dicho ateroma, que desencadena una trombosis, un IAM, un infarto agudo del miocardio o una ACV. Bueno, ¿cómo se activan? Acá lo importante son los factores, ¿sí? Acá como el cambio de la lisura es al interior del vaso sanguíneo, ¿sí? No hay justamente un daño en el tejido, sino se va detectando la acumulación de ese colesterol. Entonces ahí entra el factor 12, el factor de contacto. A medida que va pasando eso,
se va desencadenando el factor 11, el antihemolítico C. Luego se activa al 9, el antihemolítico B. Luego al 8, el antihemolítico A. Luego esto pasa a activar el factor Stewart-Prower y volvemos a entrar a la vía común. Esta activa a la proacelerina, luego a la protrombina, factor 2, para que se transforme en trombina. Luego activo al 1, el fibrinógeno, para que se transforme en fibrina. Pero, como dijimos, que era muy laxa y le va a dar dureza el factor estabilizador de la fibrina, es el factor 13. Pero, ¿qué pasa? Acá hay una patología. Cuando el coágulo se forma a nivel interno, si este coágulo es el que desencadena la patología, porque ese coágulo no puede escapar. Entonces, este coágulo se debe diluir, ¿sí? Por eso, cuando se forma una vía intrínseca, el coágulo se va a ir endureciendo, va a tener una consistencia y va a tapar las arterias y puede causar el ACV o el infarto. Por eso, ahí usamos un anticoagulante que es la heparina. ¿Sí? Esto más lo van a dar en farmacología. Bien, después acá tenemos de vuelta la oración, como para que puedan memorizar esa vía. El mecanismo comienza con el factor de contacto, el 12, este activa al 11, el antihemolítico C, este activa al 9, el antihemolítico B, este activa al 8, el antihemolítico A, ¿sí? Esto activa calcio, ¿sí? Luego esto estimula al factor Stewart-Prower, a la vía común, activa la proconvertina, factor 5, este activa la protrombina, factor 2, ¿sí? Para que se transforme en trombina, esa trombina activa el fibrinógeno, factor 1, se transforma en fibrina laxa, pero para tener una consistencia necesita el factor estabilizador de la fibrina, que es el factor 3. Bueno, dentro de todos esos 13 factores, si solamente 4 dependen de la vitamina K, que son importantes, que tenemos el 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Esos sí necesitan de la vitamina K para poder funcionar. En conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de esta cascada de coagulación? ¿Sí? Es que el fibrinógeno se transforma en fibrina y esto va a formar una malla de células, ¿sí? Y va a formar el coágulo, la costra y va a impedir el sangrado. Bien. Bueno, acá tenemos el mecanismo, ¿sí? Como anteriormente lo habíamos dicho, el daño es a nivel de un vaso sanguíneo, por ejemplo, hay una vasoconstricción, un espasmo, se libera serotonina, esa serotonina permite que las plaquetas, ¿sí? O trombocitos y megacariocitos se vayan aglutinando acá y forman el tapón plaquetario o fibrina o fibrinógeno. Bien, perfecto. Entonces, si yo me voy a la característica que tiene este mecanismo, siempre decimos que son las 3A. ¿Sí? La coagulación sanguínea cumple la característica de la 3A. ¿Sí? Las plaquetas se aglutinan, se agrupan, se agregan. Y de esa manera forman el tapón plaquetario. Bien, después tenemos que hablar del sistema A o B. ¿Sí? Que corresponde a los grupos sanguíneos. Y los grupos sanguíneos, la sangre tiene distintas propiedades antigénicas. El eritrocito posee en su membrana, ¿sí? Antígenos y en su plasma anticuerpos, los cuales van a reaccionar con distintos antígenos. Tenemos el sistema AOB o A o AB o y el factor RH. Bien, ¿qué tenemos que entender de esto? Que los glóbulos rojos tienen antígenos en su membrana y solamente van a tener dos tipos de antígenos.
Y esto nosotros lo vamos a llamar aglutinógeno. Bien, tiene antígeno A y antígeno B. Y eso es lo que le va a dar la característica del grupo sanguíneo. Y en el plasma van a estar los anticuerpos o aglutininas que van a reaccionar cuando el grupo sanguíneo es erróneo en una transfusión, ¿sí? Van a ser atacados por esos tipos de anticuerpos, ¿sí? Van a ser atacados por glóbulos blancos, ¿sí? Y este proceso se le llama hemólisis. Bien, para entender esto, acá tenemos los 4 grupos sanguíneos. Pero si visualizamos, nosotros vemos los antígenos. El grupo A es A porque tiene el antígeno A en su membrana, pero va a tener en su plasma el anti-B, el anticuerpo opuesto. Acá es grupo B, por ende tiene antígenos, ¿sí? Antígenos en su membrana que son B, o aglutinógenos B, como quieran decirlo. Pero en su plasma van a tener anticuerpos anti-A, los opuestos. Lo mismo pasa con el grupo AB. ¿Qué va a tener? Va a tener los dos antígenos. Va a tener el A y el B. ¿Sí? Tiene los dos antígenos. Pero ¿qué pasa con este? No tiene anticuerpos. ¿Sí? O sea que no tiene ni anti-A ni anti-B. No desarrolló anticuerpos. Por esa razón, este se lo considera receptor universal. En cambio, el grupo 0 no tiene antígenos en su membrana, pero sí tiene los dos anticuerpos, el anti-A y el anti-B. Este es el dador universal, pero no puede recibir de cualquiera porque tiene justamente anticuerpos contra esos dos antígenos. Aquí les armé un cuadro de resumen. ¿Ven? Acá tenemos el grupo A, tiene antígeno A que se llama aglutinógeno. Y las aglutininas son los anticuerpos anti-B. El B tiene antígenos B y anticuerpos anti-A. Esto es plasma, esto es membrana del glóbulo rojo. El AB es receptor universal, tiene los dos antígenos, A y B, pero no tiene anticuerpos. O sea que al no tener anticuerpos, él puede recibir de cualquier grupo sanguíneo, ¿sí? Y sus glóbulos blancos no van a detectar ese cambio. En cambio, el dador universal o grupo 0, ¿sí? No tiene antígenos en su membrana, pero sí desarrolló los dos anticuerpos, el anti-A y el anti-B. ¿Sí? Bien. Este es dador universal y el AB es receptor universal. Cuando hablamos del sistema RH, ¿sí? Nos estamos refiriendo a otro grupo de antígenos que puede tener, ¿sí? La membrana de los glóbulos rojos y ese factor que se llama RH deriva del nombre del animalito en el cual se obtuvo esos anticuerpos y se obtuvo esos antígenos para ser estudiado, que es el Macacus rhesus. De ahí deriva, ¿sí? El sistema RH. ¿Sí? Bien, el factor RH son 6 antígenos que los vamos a estudiar como CDE mayúscula y CDE minúscula. Pero si el glóbulo rojo posee el antígeno D, nosotros vamos a decir que es RH positivo. Y si carece de ese antígeno D y tiene cualquier otro, el C, el E, ¿sí? Nosotros vamos a decir que es RH negativo. El 80%, ¿sí? 85% de las personas caucásicas, ¿sí? Poseen este tipo de antígeno RH positivo. Y el 15% no los tiene, ¿sí? O sea que son RH negativos. Bien, para estudiar esto, porque es importante en una transfusión, ¿sí?
Si se transfunde, ¿sí?, el grupo equivocado, la hemólisis en el instante. Pero si se transfunde el RH equivocado, ¿sí?, la hemólisis tarda entre 2 a 4 meses. O sea que nuestro cuerpo detecta la diferencia de grupo sanguíneo, pero tarda en detectar el factor RH. ¿Sí? Bien. Acá también vamos a estudiar una enfermedad que se llama eritroblastosis, que es una enfermedad hemolítica causada por una incompatibilidad del recién nacido con el factor de la madre. Eso se da durante el embarazo, donde el feto desarrolla un factor totalmente opuesto al de la madre y el rechazo comienza a partir de los 2 a 4 meses, ¿sí? O sea, va a tratar de producir abortos espontáneos, ¿sí? Entonces acá se debe hacer un tratamiento, ¿sí?, para que no haya rechazo del feto por parte de la madre. Otros conceptos que deben manejar correctamente es la diferencia entre volemia y hematocrito. Bien, ¿qué era la volemia? La volemia es el volumen de sangre que circula por el cuerpo. ¿Cuánto es el volumen? ¿Sí? Hay una diferencia grande entre el hombre y la mujer. El hombre tiene entre 5 a 6 litros y la mujer tiene menos, de 4 a 5 litros. Eso se debe a que la mujer, durante su ciclo menstrual o su proceso fisiológico, pierde sangre durante la menstruación. Entonces va a tener menos volemia, ¿sí? Entonces se hace un cálculo promedio, ¿sí?, entre esos dos volúmenes para dar un promedio de la volemia. En las biografías dice 5,5 litros aproximadamente. ¿Cómo se sacó? Sumando los 6 litros del hombre más los 5 de la mujer, me da 11. Y lo divido entre dos individuos y ahí me da 5,5, un volumen promedio. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos o células sanguíneas. Aproximadamente nosotros tenemos un hematocrito de 45, pero el plasma representa el 55%. O sea que el 45% son glóbulos rojos y células sanguíneas. Y el resto es plasma. Bien, entonces, ¿qué es el hematocrito? Cuando nosotros definimos, no podemos decir es el porcentaje de glóbulos rojos. Decimos que es un análisis de laboratorio que nos sirve para medir el porcentaje de glóbulos rojos o eritrocitos que se encuentran dentro de la sangre.